Hermanos, muy buenos días. Hoy día del Señor, tengo las 7 de la mañana, 59 minutos. Hoy es agosto 15, la mitad del mes, y prácticamente ya octubre se está yendo. Hoy día del Señor, a empezar con una oración. Hoy día en muchas partes del mundo se reúnen para orar, para alabar, y muchas congregaciones, iglesias católicas y uh, hasta ortodoxas, y la cantidad de grupos, denominaciones y sectas se reúnen, y muchas de ellas aquí en Estados Unidos van a orar por Israel, van a orar por el Medio Oriente, van a orar por muchas, especialmente para que este conflicto se acabe. Uh, y yo creo que es una buena oportunidad. Eso es lo que yo voy a hacer hoy. Voy a orar, quiero que me acompañen. Voy a orar leyendo Mateo capítulo 6, es lo que el Señor nos enseñó cómo orar. Así que tenga su Biblia abierta en Mateo capítulo 6, del versículo 8 hasta el 13. Mateo capítulo 6, del versículo 8 hasta el 13. Dice así la palabra de Dios, y mientras yo estoy leyendo, va a ser una lectura de oración. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, dice el Señor Jesucristo, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad de esa manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria para siempre, jamás. Voy a volver a leerlo y orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Padre, en esta mañana aquí desde California tenemos las 8 de la mañana, 3 minutos. Te doy las gracias por este nuevo día, porque nos das el pan, una casa, y porque en todo el mundo se reúnen para escuchar tu palabra y cantarte. Tú conoces los que son tuyos, y tú los reconoces. Me uno a los hermanos alrededor del mundo que están orando en este momento para que termine ese conflicto, esta guerra en el Medio Oriente con Israel. Tú tienes un plan por el pacto que hiciste a Abraham, Isaac y Jacob, de traer a esa nación otra vez, reinjertarla de donde salieron. El pacto lo hiciste, lo endureciste, los castigaste porque los amas. Así dice tu palabra. Pero es temporal, porque los amas, porque eres fiel a tus pactos. Apresura, Señor, su redención, para que nuestro Señor Jesucristo les quite la venda
y vengan otra vez injertados al árbol de la vida. Que nuestro Señor Jesucristo apresure a través de la predicación del Evangelio traer también al número completo de gentiles, como dice Pablo. Y como dicen los padres presbiterianos también, que se apresure, Señor, tu venida y que destruyas el imperio de Satanás y del pecado. Que tu palabra corra como ríos de agua viva para salvación. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces vamos a abrir hoy día la Biblia, vamos a leer Romanos 11. Pero lo que voy a hacer es cómo Romanos 11 de la restauración del Israel nacional fue enseñado y creyeron la gran mayoría de los reformados, de los puritanos, de los teólogos, de los presbiterianos, inclusive ministros bautistas. Algo que se ha perdido hoy, no en todos, pero en algunos, especialmente en Latinoamérica, puede ser por muchas razones, por antisemitismo, ¿no? Por un odio irracional al pueblo judío, en donde prácticamente va en desacuerdo a lo que la Biblia establece cuando Pablo dice Dios todavía los ama. Si Dios los ama, entonces ¿por qué algunos odian o se enojan cuando van a orar para, por ejemplo, Pablo dice él ora, y lo vamos a ver ahora. Abran la Biblia en Romanos capítulo 10, porque hoy día va a ser mucho estudio histórico y también teológico. Si a usted le gusta la historia, le va a encantar. Si usted no sabe de historia, va a aprender. Si usted cree o no cree, depende, no sé quién le enseñó a usted, bueno, va a aprender algo. Si no le gusta, no hay problema, si como entró puede retirarse. Pero si realmente quiere aprender, quédese, porque hay mucho. Y eso es solamente el principio. Eso me llevaría 4 horas, pero 4 horas es demasiado. Pero lo voy a tratar de hacer lo más interesante posible, lo más claro posible. ¿Ok? Para que ustedes vean de qué estoy hablando. Romanos 10:1, Pablo hablando, dice así: hermanos, el deseo de mi corazón, Pablo, y mi oración a Dios por ellos. ¿Quiénes son ellos? Tercera persona en el plural. Ellos son el pueblo étnico de Israel. Vuelvo a decir, ellos son el pueblo étnico de Israel. Es para su salvación. Eso es fundamental para creer. Si eso no creemos, inclusive aquellos que dicen sí, o sea, nadie niega eso. Exactamente, nadie puede negar eso. Pablo oraba a Dios por la salvación del pueblo étnico, del pueblo incrédulo, que hasta ahora existe, de Israel. Hoy día hay una corriente atea, antisemita, ¿no?, que odian al punto que dicen que los judíos de hoy no son judíos. Eso no es una teoría nueva, ¿no? Algunos me mandan y dicen, mira, hermano, ¿usted sabía eso? Eso se sabe cuando entré a la universidad, aquí en Los Ángeles. La mayoría anticristianos, anticapitalistas, marxistas, ateos, lo primero que le iban a atacar a Israel, y decían, bueno, los judíos de ahora no son judíos. Y ponían toda su teoría ahí, ¿no? Personas amargadas que odian, que son miserables, atacando. Son los mismos que dicen que porque uno nace, o que cuando nace un bebé con pene, bueno, no es varón. Pues son los mismos que dicen, bueno, hasta el hombre puede menstruar. Son lo mismo. Es la misma categoría de personas. La misma categoría que dice que Jesús, es más, no existió Jesús, que es un invento. Es más, toda la Biblia es un mito, no existió absolutamente nada. Entonces, lo curioso, irrisorio para mí, es que un grupo de personas que odian a Israel, dentro se llaman evangélicos o lo que sea, porque de ahí generalmente parte todo, apoyan a estos grupos. Lo apoyan.
cuando en realidad está hecho de teorías. Y la razón que digo esto es porque es muchos que no quieren, odian que Israel sea convertido, dicen, oh, pero no es esto. Es un grupo. Claro, no saben la historia, repiten, porque cuando uno estudia realmente las fuentes de una manera ya seria, es pura propaganda. Es pura propaganda. Propaganda ideológica y política. Cuando Pablo escribe esto, no había esa idea. Pablo se centra simplemente, hace 2000 años, en que los judíos incrédulos no fueron desechados totalmente del plan de Dios. Estamos, ¿qué? 2021, 2023, y todavía es lo mismo. Hay inclusive otros grupos que dicen que el cristianismo es falso también. O sea, eso de Jesús que resucitó es pura mitología. ¿Quién va a creer, desde el punto de vista científico, que un muerto después de 3 días resucite? Solamente gente que está alucinando, gente que tiene problemas esquizofrénicos, ¿no? Que son bipolares, que se imaginan cosas, que ven dicen fantasmas o escuchan voces, ¿no? Esa clase de gente, en ese tiempo primitivo, sin educación, la ciencia no estaba avanzada, gente tan primitiva y rural, ¿no? Que porque pasaba un rayo decía, ese es Dios. O porque llovía, Dios está llorando. Ese tipo de gente escribió la Biblia. ¿Okay? O sea, si usted cuestiona eso de los judíos, cuestione toda la Biblia, no solamente eso. ¿Quién va a creer que una virgen que no tiene relación sexual con un hombre va a ser embarazada de un Espíritu Santo? Eso en la mente de un loco. Eso en la mente de una persona primitiva. Y claro, la explicación es, oh, es un milagro. Bueno, si es así, usted cree eso, ¿por qué no sería un milagro que Dios traiga a Israel étnico a Jesús? Cuando la Biblia lo dice. ¿Por qué creer una resurrección que científicamente es imposible? ¿Quién ha sido o qué mujer levante la mano y diga, oh, yo tuve sexo con un espíritu y salí embarazada? Bueno, la Biblia dice que fue eso, la Virgen María. Fue anunciada. Ahí no hay problema de creer, porque es doctrina fundamental del cristianismo. Bueno, doctrina fundamental del cristianismo también es la resurrección espiritual de los judíos. Así lo enseña Pablo. Entonces, y así lo creyeron los reformadores, los puritanos, los presbiterianos. No es idea mía. Eso lo dice y eso lo vamos a ver. Pablo dice en Romanos 1, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por el pueblo de Israel étnico para su salvación. Padre, en el nombre de Jesucristo, salva a Israel, a los judíos. Salva a ese pueblo rebelde que rechaza a tu Hijo Jesucristo. Está en tu plan, lo vas a hacer. No sé cuándo, cuántos años pasen, pero yo sé que lo vas a hacer. Apresura, en el nombre de Jesús, amén. Mi oración. Así debe usted orar. En lo que la Biblia dice, Pablo dice, yo en mi corazón, mi deseo es la oración por ellos. Ahora, en el capítulo 11, versículo 1, dice algo similar. Mira lo que dice. Digo entonces, Pablo, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál pueblo? No pueblo, muchos dicen, oh, místico, espiritual, Israel. No está hablando de eso, ni remanente. Está hablando del pueblo étnico de Israel, el pueblo que rechaza a Jesús. ¿Ok? Pone las bases. Dios no ha olvidado, desechado, rechazado a su pueblo, Israel. Ahora, muchos dicen, bueno, ¿cómo va a decir su, posesivo? Bueno, porque él lo dice, su pueblo, por los pactos. No es el pueblo árabe, no es el pueblo chino, no son los romanos, no son los griegos, es el pueblo de Israel específicamente. Las promesas son para ellos. No es para los palestinos, ni los árabes, ni musulmanes, no es para ellos, ni para Irán, ni para Irak. Es para el pueblo de Israel. Eso dice la Biblia. Un ateo me dijo una vez en la universidad, oiga, tu Dios es racista. Dice, ¿por qué? Porque Dios hizo pacto solamente con Abraham y todo es para los judíos. Así me dijo. Digo, ¿sabes qué? Entendiste bien. Para los judíos. Entendiste bien. Pero no es racista porque el evangelio es para todos. Que es diferente. Pero sí, las promesas van, empezaron con Abraham, Isaac, Jacob. No fue para Ismael ni para Esaú. Fue para Isaac y para Jacob. No para Ismael, no para Esaú. Para Isaac y para Jacob. Por eso que
si usted entró al evangelicalismo porque, según usted, el catolicismo no enseña la Biblia, bueno, la mayoría no lee la Biblia. Y cuando lee la Biblia, entonces, ¿para qué se sale? Y si leen, no creen lo que dice la Biblia. Bueno, yo creo lo que dice la Biblia. Estoy leyendo, ahí lo dice. Sin embargo, algunos dicen, no, Pablo se equivocó. Eso sería la arrogancia. A esa gente no lo respeto. Es más, los bloqueo. Porque son gente ignorante. No creen lo que dice la Biblia y quieren reinterpretar lo que dice Pablo. O sea, quieren saber más que Pablo de hace 2000 años. Eso es terrible. Eso es la peor soberbia que puede haber. Dice Pablo, capítulo 11, versículo 1. Ha desechado Dios a su pueblo. ¿Es Israel étnico? De ningún modo, dice Pablo. No. O sea, en la traducción del griego, así diciendo, no. ¿Cómo van a pensar eso? Eso es la forma. Ese es el énfasis que pone Pablo. Porque yo también soy israelita. Pablo se pone como ejemplo. Descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Lo que está diciendo Pablo es, si yo se hubiera desechado, entonces yo qué, no me hubiera elegido. Ahora, bien interesante, porque en todo el capítulo, lo voy a hacer más corto, habla de dos grupos. Bueno, el grupo de judíos, que durante el tiempo de Pablo hasta ahora han estado entrando a la fe, el remanente, mucho, Pablo lo dice eso, pero hay otro, el resto, los demás, o sea, el grupo judío, incrédulo, que rechaza al Mesías, que son los que están ahora. Muchos dicen, no son. Bueno, ya hablé de eso hace unos minutos, no voy a repetir. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con el judío, con la nación que rechaza a Jesús? Obviamente en cada nación hay gente que cree que no cree. Pero aquí Pablo está hablando de su nación, del pueblo de Israel. Y Pablo dice, este pueblo recibió los pactos de Dios. Dios hizo pacto con ellos, lo confirmó con Isaac, con Jacob, con sus hijos, con Moisés, con Josué, con David. O sea, ¿qué pasa con ellos? Ellos vieron, sus profetas hablaron, Dios los castigó porque los ama, ¿no? La invasión de Asiria, la invasión de Babilonia, inclusive Grecia, Roma. Muchos dicen, bueno, ahí está la prueba de que Dios no los ama. No, Dios los ama, siempre los ha amado, los ama ahora, los amará. ¿Por qué? Por los pactos que hizo. Él es fiel a sus pactos. Lea Génesis 12, 15, 17, 21. Eso es para Israel. Muchos dicen, sí, pero Israel espiritual. No confunda, Pablo no está hablando de eso. Eso es lo que mucha gente no entiende. O los que no quieren que Israel se salve. No está hablando de eso. No está hablando de remanente. No está hablando de que judío y gentil en Cristo son uno. No está hablando de eso. Está hablando específicamente del pueblo que no cree. No confunda. Eso lo vengo estudiando por años. Y a veces me mandan por ahí algunos, bueno, pero lea esto. No necesito leer. Porque ya lo he estudiado. No es algo que se me salió de la mente, sino que es algo justamente que va de acuerdo con lo que enseña muchos reformadores y presbiterianos. Están en los documentos. ¿Me entiende? Que no quiera usted es diferente y es irrelevante. Que odie usted a Israel, allá usted odia a Israel. Gente que se enoja porque Israel se va a salvar. Y digo, se va a salvar. No individual. Alguien me dice, no, pero es progresivo. No hablo de eso. Pablo no habla de eso. Pablo habla de la nación de Israel, que es diferente. Pablo lo dice aquí. Dice, ¿desechó Dios a su pueblo? No. El versículo 2, Dios no ha desechado a su pueblo por segunda vez, énfasis. No ha desechado, dice el versículo 2, al cual conoció con anterioridad. O sea, ¿quién conoció con anterioridad? No fueron a los evangélicos para nada. No fueron a los pentecostales. No fueron a los reformadores. Fueron a Israel, al pueblo, carne, sangre. A ellos los conoció. Dios hizo pacto con ellos. Y obviamente, bien interesante, porque en el pacto que hace Dios, por ejemplo, Abraham, le dice, esta es señal de mi pacto. Y mira lo que dice, bien interesante. Porque Israel, aunque se diga aquí nacional, también incluye a aquellos que no tengan la sangre de Israel. Esto es bien interesante. Pero no cualquiera va a decir, bueno, pues si es así, entonces yo me declaro israelita. No, no se refiere tampoco a eso. Hay un grupo de personas que están tal vez fuera de la mente, que se creen que son Israel cuando no son Israel. Por allá ellos. Dios le dice a Abraham, a los 8 días de nacido se va a circuncidar todo varón. Ahora, y dice, a los que están en tu casa, incluye los esclavos que venían de otras partes. Fíjese. Entonces, la señal del pacto, la circuncisión, hacía que la persona era
parte del pacto de Dios con Abraham. Los esclavos que estaban en el tiempo con Abraham, Abraham tuvo cantidad de esclavos, tenían que circuncidarse. Si ya estaban grandes, tenían que circuncidarse. Era la señal del pacto. Muchos dicen, hermano, ¿quién fue el cirujano? Bueno, yo no sé quién fue el cirujano, pero sí circuncidaron. Los hijos también. ¿Ok? Obviamente a las mujeres no. Aunque muchos progres dirán, bueno, pero ¿por qué no? No porque menstrua, es mujer, ¿no? Así dicen los progres ahora. Bueno, en fin. Pero esa gente que era esclavo y se circuncidó fue parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Isaac tuvo esclavos, lo mismo con él. Jacob, inclusive Moisés también. Entonces, vamos a ver de que el pacto con Israel no era el pacto solo con los descendientes, sino con aquellos que sí circuncidaron y eran parte del pacto. Interesante eso. En el tiempo de Pablo, había estos grupos de judíos, esta nación de Israel, en donde rechazó al Mesías. Pablo dice, ¿qué pasa con ellos? Bueno, lo que pasa con ellos es que todavía es el pueblo de Dios y Dios los conoció por anterioridad. Entonces ahí desarrolla todo su tema del versículo 2, ¿no? Hasta el versículo 7 de el remanente, dice. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí habla el remanente. Pone como ejemplo Elías, ¿no? Por el versículo 4 dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla a Baal. O sea, dentro de ese grupo hay un grupo que cree, dice Pablo. Eso es el remanente. Y eso lo está enseñando ahí. Pero mira lo que dice el versículo 7. Romanos 1:7. Dice así, entonces ¿qué? Pablo se pregunta. Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. Fíjese, ya terminó de hablar el remanente y dice la pregunta para el Israel incrédulo. Aquello que Israel busca no lo ha encontrado, o sea, la salvación. Hay una coma ahí. Y mira lo que dice esa coma, mira, hace un paréntesis. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. ¿Quiénes son ellos? El remanente. O sea, los judíos que durante todo ese tiempo, desde el tiempo de los apóstoles, han creído en el Evangelio y se convirtieron a la fe de Jesús. ¿Ok? Ese paréntesis es eso, porque dice, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. ¿Ok? Pero después dice Pablo ahí mismo, ¿y los demás? ¿Cuáles demás? Obviamente, la gran cantidad de israelitas, la nación que no cree. ¿Qué pasa con ellos? Dice Pablo. Ahí es donde Pablo comienza a desarrollar su tesis por Israel incrédulo. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que tener comprensión de lectura. Entonces, ese grupo, los demás, va desde el versículo 9 hasta el versículo 35. Desarrolla todo su tesis, Pablo. No vamos a ir en detalle. Pero una de las cosas es, ¿qué pasa con aquellos o los demás? ¿No? Bueno, ahí dice, pero los que, ¿dónde está esto? Y los demás fueron endurecidos, o sea, cegados. Esa es la razón por la cual los judíos, no solamente en Israel, allá, sino en todas partes, en Estados Unidos acá, hay más judíos que en Israel, cantidad. Hay una gran colonia judía aquí en Estados Unidos, Nueva York, por ejemplo, cantidad. Aquí en California también. Son gente muy próspera económicamente, súper próspera. ¿No? La mayoría religiosos, porque no todos son, es cierto, pero la gran mayoría cree su fe. ¿Ok? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ellos no creen en el Mesías. No es que todos, hay gente, pero individual. No hablo de ellos, vuelvo a repetir. Tengo que repetir porque muchos salen, pero remanente. No hablo de ellos. Pablo no está hablando de ellos. Pablo hablando de la nación, del grupo. ¿Ok? Del grupo. De ellos está hablando. Ellos fueron endurecidos. No creen. Yo he trabajado con muchos amigos judíos, ¿no? Muchos, por ejemplo, en la firma de abogados, aquí en Los Ángeles, la mayoría de los jueces son judíos, la mayoría de los abogados son judíos, gente muy capacitada, preparada, y muchos de ellos se convirtieron en mis amigos hablando, y hablamos de religión. Gente muy inteligente, conoce su religión, y de plano me decían, no creo que Jesús sea el Mesías. O sea, no insultaban, ¿no? Sí, es una figura religiosa de ustedes, pero nosotros no creemos. Y es cierto, no creen.
por más evidencia ellos no creen, son gente que conoce la Biblia. Pero esa ceguera no va a salir porque dice aquí, fueron endurecidos. 8. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que ven, ojos que no ven y oídos que no oyen. ¿Les se dan cuenta? Hasta el día de hoy. Claro, ya hace 2000 años murió Pablo, pero eso sigue hasta hoy. Y dice, David dice, su banquete se convierte en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y doblen sus espaldas para siempre. Ahora, interesante, esto es fuerte, este es juicio de Dios para el pueblo de Israel. Es fuerte, porque ellos rechazan. Pero Pablo dice más adelante, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? O sea, ¿acaso tropezaron para siempre? Pablo dice, mira, versículo 11, de ningún modo, no, igual como responde en el versículo 1, no, de ningún modo, nunca sea eso. O sea, el tropiezo de Israel, que viene a ser su ceguera, no es para siempre. Y dice aquí, entonces su transgresión, su violación, o sea, su rechazo a Cristo, ha venido a ser salvación de los gentiles, o sea, de nosotros los que creemos en Jesús. Entonces Pablo dice eso, bueno, ellos no creen, pero nosotros sí. No porque creemos, sino porque Dios se enfocó en los gentiles para causarles sol. Y luego dice en el versículo 12, si su violación, su transgresión es riqueza para el mundo. Ahora, escuchen bien eso. El endurecimiento de los judíos ha traído riqueza al mundo. ¿Cuál es la riqueza? No en dinero, ¿no? Alguien me dijo, hermano, pero no veo dinero, me dice. Pero no se refiere a esa riqueza, es espiritual, o sea, el evangelio. O sea, nadie ha sido salvo porque yo hice buenas obras. No, todos miserables, incrédulos, ¿no? Aborrecibles ante Dios, y Dios los salva por gracia. Igual que los judíos, no hay nadie. No hay nadie que puede decir yo soy mejor que ellos, no. Aquellos que, cristianos, dicen que se oponen, se enojan a que Israel sea salvo, tienen que arrepentirse ante Dios. Porque Dios les salvó a ustedes, si es que les salvó, por gracia, no porque son buenos. Absolutamente. No hay nadie que pueda decir, bueno, se equivocó, yo sí hice buenas cosas y me salvó. No, nadie. Nadie. No hay nadie en el mundo que fue salvo o porque hice cumplir la mitad de los mandamientos, soy salvo. Absolutamente nada. Todos fueron traídos a la fe, cristianos, en un estado de muerte espiritual y rebeldía ante Dios. Eso es. Tanto judíos como gentiles. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. ¿Ok? Y dice más aquí. Sí, la violación, el endurecimiento de Israel es para que el mundo sea rico en la fe, y su fracaso es riqueza para los gentiles. Escuche bien lo que dice. ¿Cuánto más será su plenitud? ¿Qué significa la plenitud? Cuando la cantidad de judíos incrédulos regresen otra vez y más adelante dice, al árbol del olivo. Si ahora, si eso fue riqueza del evangelio, lo que está diciendo Pablo es cuando el judío como nación regrese por Cristo, por la fe, por gracia, el mundo va a ver la gloria. Eso es lo que está diciendo. De hecho, muchos no creen eso, muchos se pasan eso. Si no les gusta ese texto, no hay problema, córtenlo. Muchos lo reinterpretan porque no les gusta ver el texto. He leído de algunas personas, ¿no? Teólogos inclusive, que no están de acuerdo con eso, pero cuando leo es tan rebuscado sus conceptos. Vuelvo a decir, esto no es nuevo para mí. He visto aquellos que están en desacuerdo con que realmente el pueblo judío va a venir y le dan cantidad de vueltas, ¿no? Es como que le llevan al perrito a caminar una cuadra, pero le hacen dar cantidad de vueltas al pobre perrito que cuando regrese ya está desmayado. Es lo mismo que hacen con ese texto. Mucha gente dice, no puede ser, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser? ¿Acaso Dios no levantó de los muertos a Jesús después de 3 días? ¿Y por qué eso sí puede ser? ¿Y por qué ese milagro no puede ser? Eso lo pregunto. ¿Por qué puede ser que Jesús haya nacido de una virgen? ¿Por qué no puede ser? ¿Y por qué si creen de la resurrección o por qué creen de la multiplicación? Todo es milagro. La Biblia habla así de esa forma. Es porque la mentalidad sectaria, sesgada, creen otro y no creen esto. Eso es prácticamente una maldición dentro de las sectas, que vienen de origen, generalmente de origen norteamericano, siglo XIX, ¿no? 1800 tanto, y un montón de sectas que van a México, Centroamérica. La gente decepcionada del catolicismo se mete ahí. El problema no es ellos son libres, pueden entrar a cualquier lugar, donde sea usted. El problema está en que cuando entran a lugares donde tampoco les ayudan. Y está.
Por eso que este mes dice que yo lo llamo la post-reforma. No existe reforma. Ya no existe. Eso fue el siglo XVII. Aquí en Estados Unidos no tiene sentido eso de la reforma. Es del pasado. Hicieron algo bueno en ese entonces, depende también de los ojos, como se mira. Pero hoy, 2023, ¿quién va a salir? Por ejemplo, hoy, domingo, en Estados Unidos, donde aquí está la gran cantidad de sectas y denominaciones. Las más principales, históricas principales aquí, presbiteriano, luterano, metodista, los tres principales. También hay anglicanos, pero no cuenta porque son pocos. Episcopales, prácticamente los episcopales ya no existen, es una parodia, ¿no? Son museos. Por eso digo, ¿qué clase de reforma va a haber ahí? No hay reforma, no va a haber reforma. Eso es cosa del pasado. La gente que entra ahí y se mantiene ahí es porque, bueno, pues, no quiero ser, digamos, quiero ser aquí. Lo que existe es cantidad de sectas evangélicas, que la mayoría de ellas apoya a Israel, claro, viene de una teología dispensacional, apoya a Israel y tienen su teología. Pero de ahí no pasan. O sea, ese es el cristianismo actual, débil, dividido, se odian muchos hombres, se odian. Oiga, ¿cómo va a haber reformas cuando primeramente se odia? Es más, estas denominaciones que acabo de mencionar no creen en la reforma y vienen de la reforma. Ellos predican el evangelio LGBTQI es más, odian a Israel también ellos, odian a Estados Unidos, aman a Fidel Castro, aman al Che Guevara, aman al comunismo, aman al marxismo, aman al transexualismo, aman, o sea, y uno dice, oiga, esto es, un amigo una vez me dijo, oye, pero si tú hablas de reforma, ¿qué acerca de esta congregación? Y era una pecusa. ¿Por qué? Ahí creen en el lesbianismo. Ahí, según tú que vienes de Calvino, no hay Calvino, ahí creen en el transexualismo. Es cierto. ¿Qué reforma? ¿Quién se va a parar? Y son congregaciones que tienen el más grande número de sus creyentes. No son todos, porque hay grupos chiquititos que están en desacuerdo, pero son irrelevantes, de ahí no pasa. No hay reforma. Bueno, yo no sé si en México va a haber una reforma religiosa que alguien va a ir, no sé, al catedral de Guadalupe, le van a poner ahí 95 tesis, no sé si alguien lo habrá. Y lo puede hacer, pero no sé si lo van a apoyar y no sé qué resultados va a haber. En un mundo donde hay cantidad de sectas. Como dice un dicho, cada uno va a bailar solo. O sea, cada uno está ahí. Aquí en California, por ejemplo, el pastor conocido en todas partes, especialmente entre los latinos, John MacArthur, está a unos 70 kilómetros donde yo vivo. El tipo es famoso, ha escrito libros, sale todo, dispensacional, etc. Él se para en contra del gobierno. Nadie lo apoya. Nadie lo apoya, siendo California que tiene más de 10,000 pastores. Yo digo, no hay otro pastor, me dijo un hermano. Oh, sí hay. ¿Y por qué no lo apoya? Porque el evangelicalismo nadie se apoya. Cada uno come solo. Hay iglesias, cantidad de iglesias. Usted viene a California, va a ver acá una iglesia, esta cantidad. Pero ni se conocen, ni se hablan, ni hay comunión. Por eso, si alguien sale a gritar, el resto no sale. Lo dejan solo. Eso es cierto. Entonces, la pregunta es, ¿para qué existen? Esa es una pérdida de tiempo. Mientras grupos socialistas, comunistas, marxistas, transexuales, globalistas, de izquierda, se unen. Otra cosa muy importante, que hemos visto en los últimos días en el mundo, aquí en California, aquí en los Estados Unidos, no sé, tal vez no sé, en Latinoamérica no hay, pero aquí en Estados Unidos, todos los musulmanes, y en musulmanes también hay diferencias, pero no tanto como en el evangelicalismo, todos los musulmanes, eso es lo que la gente no entiende, salieron unidos a apoyar al Islam. Todos apoyaron al grupo terrorista palestino, jamás. Miles, no tuvieron vergüenza. En el evangelicalismo tienen vergüenza unos de apoyarse a otros. Se odian, escúcheme, se odian. Eso lo ve inclusive aquí en Facebook. Son tan sectarios que son irrelevantes que se dan el lujo de odiarse. Fíjese, vuelvo a repetir. Son tan sectarios e irrelevantes, no tienen influencia en nada, y así se dan el lujo de odiarse, de no ayudarse. ¿Usted qué? Y yo me río. Que va a haber reforma, ¿sí? Así no va a haber ninguna reforma. Por eso, es más viable
desde el punto de vista bíblico, la restauración del pueblo de Israel, incrédulo, que haya unidad entre evangélicos sectarios de Estados Unidos. Digo sectarios porque siempre fue así. El evangelicalismo viene a finales de 1870, 80, y de ahí viaja a México, Centro y Sudamérica. La gente no sabe su historia y se mete ahí, qué lindo. Pero son sectas. Esa es la verdad. Muchos están en sectas irrelevantes, creadas por hombres. Las mega iglesias aquí en Estados Unidos, mega iglesias, o sea, grandísimas, de miles y miles de miembros, son creadas por el hombre. O sea, uno dijo, voy a crear mi iglesia. Viene la gente, les da sus diezmos, se hacen multimillonarios. Oiga, con $100 que den al día, perdón, o cada domingo, 1000 personas, me compro una mención. En 6 meses soy super más millonario que Donald Trump. Y así es. Eso es así. Es el capitalismo religioso de evangelicalismo. En Estados Unidos, ser ministro es un empresario. Oye, no hay ningún otro país donde uno puede ser multimillonario siendo pastor. No hay. Aquí los bolsillos se llenan del diezmo, bueno, el bolsillo del pastor, no de Dios. ¿Me entiende? Así que toda esa ridiculez de enojarse porque Dios promete la restauración de Israel, tienen primero que verse solucionar su sectarismo, sus peleas internas, lo cual no lo van a hacer. El mundo está, por ejemplo, en Estados Unidos tiene más poder la izquierda, que son pequeños, LGBTQ transexual, que son pequeños, y los musulmanes, que son pequeños, que la cantidad de disque evangélicos que no se quieren unos a otros. No se quieren. Oiga, no se quieren. Yo no sé cómo tienen la cara de reunirse hoy a adorar a Dios cuando no se quieren. Se detestan. Se detestan. ¿Qué le van a decir a Dios? Dios, gracias, pero no que me guste esta denominación. Se detestan. Se detestan. No se saludan. Hasta se pueden escupir. Y luego por ahí dicen, bueno, pero los judíos se escupen allá a los cristianos. Bueno, ellos lo hagan. Pero aquí se escupen entre sectas. ¿Cómo lo ve usted? Deme una explicación. Yo sé la explicación, no es que no sé. Pero lo que yo voy es que, ¿no? Antes de criticar, véase usted mismo, vea su secta. Eso. No se pongan como profesores o trate de interpretar la Biblia cuando la Biblia es clara aquí, dice. Y Pablo dice, más adelante, ¿no? En cuanto a los israelitas, dice, versículo 28, en cuanto al evangelio son enemigos. O sea, los israelitas que no creen en Jesús. Hasta ahora, los que están en Jerusalén y aquí en Estados Unidos y en otras partes de Europa, que son más de lo que están en Israel, ellos, fíjense, son enemigos de Dios. Son enemigos a causa de nosotros. Ellos odian a los cristianos. Obviamente que sí. Nadie lo diga. Pablo, en el tiempo de Pablo, lo odiaban, lo persiguieron, lo quisieron matar a Pablo, los sicarios. Sicarios es un grupo de judíos políticos, terroristas, que quisieron matar. Ya en el tiempo de Pablo estaba eso. O sea, nadie está diciendo que son mejores, no, Pablo no dice eso. Lo que Pablo está argumentando, Dios no los desechó aún cuando son así. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque hay un pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Lea Génesis, abra su Biblia, lea hoy día domingo. Subraye Génesis 12, 15, 17, 21. Léalo, se los digo siempre. Es para el bien de ustedes. Yo lo he leído por más de 20 años lo mismo, ya me lo sé de memoria. Léalo, crea lo que dice la Biblia. Ese pacto no ha cambiado, el pacto abrámico, no el pacto de Moisés. Nada que ver, el pacto de Moisés fue temporal. Es más, también fue base fundamental en el pacto de gracia que Dios hizo. Inclusive en el jardín de Edén, cuando dio la promesa a Adán. Y luego llama a Abraham a Ur de los Caldeos. Le da la promesa, se le aparece como 3 veces. Y también le da promesa a su hijo Isaac, en donde le dice, no es en Ismael, mi promesa va a tu hijo Isaac. Nace Jacob, no es en Esaú, no, mi promesa va a través de Jacob. Y le cambió el nombre a Israel. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios es fiel a su promesa. Repite la promesa a Moisés y le repite la promesa a David. En tu trono no faltará rey. Y no se refiere a su hijo Salomón, porque él ya murió. Entonces, un momento, ¿cómo que no faltará rey si ya murió y habla de su hijo? ¿Cómo es eso? ¿Por qué se refiere a Jesús? Por eso cuando Jesús estaba acá, que dice el evangelista, la gente decía, Jesús, hijo de David. Hijo de David, claro. Porque ellos esperaban al Mesías que viene del linaje de David. O sea, Antiguo Testamento, promesa. Pablo dice,
En cuanto al evangelio, son enemigos. Pero dice, pero en cuanto a la elección, este es buenísimo. El mismo pueblo incrédulo, en cuanto a la elección de Dios, y no está hablando de los, muchas gente dicen, no, pero está hablando del remanente, de los que no está hablando de ellos. Está hablando de aquellos que no creen. Es más, supongamos que estén en ellos, pero no es ese grupo de remanente, es el otro grupo, aquellos que ya definitivamente como nación no creen, como nación, no individual, como nación, no individual, que es diferente. Como nación, ellos son amados por Dios por causa de los padres. Ahí está. ¿Cómo? ¿Que Jerusalén, la capital del homosexualismo? Sí, a ellos Dios los ama. Pero, ¿no dicen que la salvación es por gracia? ¿No dicen que Dios no ama porque eres bueno, porque nadie es bueno? Exacto. Entonces, ¿por qué no los puede amar a ellos? Es más, Hebreos dice, Dios al que ama, castiga. ¿Ok? Si este es castigo de Dios para él, ¿cuál es la evidencia entonces de eso? Dios los ama. Dios al que ama, castiga y disciplina al que toma por hijo. Cuando no lo disciplina es porque es un bastardo. Si todo esto es castigo de Dios a Israel, es porque los ama. Nada más. Y si Dios los ama aún, ¿por qué tenemos que odiarlos y desear ojalá que no los ame? Hay mucha gente que desea la maldad. Los que desean la maldad de Israel son musulmanes, son izquierdistas, son ateos. Y muchos disque cristianos se unen con ellos, fíjense, para odiar a Israel. Eso es lo más asqueroso que yo pueda leer y conocer. Si Dios los ama aún en su rebeldía, porque Él los endureció. Si Dios los ama, Dios el Creador los ama, ¿por qué yo tengo que odiar? Si cuando Dios me salvó a mí, no me salvó porque soy mejor que Israel. O alguien es mejor que Israel cuando fue salvo. Quiero que me escriba, hermano, yo soy mejor y aquí está la evidencia. Ok, dígame la evidencia. Pero si no, entonces humíllese y dígale, sí, es verdad, a mí me salvó. ¿Qué dice la canción Amazing Grace o Gracia Maravillosa? Que siendo totalmente desvalido, miserable, Dios lo salvó, vio la luz del evangelio. Es lo mismo. Entonces Pablo dice, porque los dones y llamamientos de Dios son irrevocables. ¿Okay? El don y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ahora, bien, había gente que creía eso cantidad. Aquí estoy trabajando, tengo aquí un folleto de 26 páginas. Prácticamente ya lo terminé, tengo que editarlo y ponerlo. Lo voy a poner inclusive en Amazon. Acerca de los reformados que creían realmente esto. Tengo con mucha documentación. Presbiterianos, si usted es presbiteriano, bueno, reformados de Holanda, siglo XVI, siglo XVII, anglicanos, siglo XVII y siglo XVIII, bautistas, siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Inclusive en este siglo XIX también. O sea, personalidades importantes del mundo protestante, reformados, presbiterianos, inclusive puritanos, que creían literalmente la reunión de los judíos a su tierra. ¿Okay? Y también creían, inclusive, iba a venir a entrar como reinjertados al árbol, porque Pablo usa esa figura literaria, ¿no? Uno de los grandes escritores, lo veo mucho que lo ponen, es este escritor protestante Robert Murray McCain. De esto lo voy a ir poniendo poco a poco. Dice, para el judío primero, convertidos a Israel, él declaró, Cristo dará vida al mundo muerto. Mira, Cristo dará vida al mundo muerto cuando Israel se convierta. Fíjese, Cristo dará vida al mundo cuando Israel se convierta. ¿Por qué más glorioso? Porque mira la situación de la iglesia hoy en día. La situación paupérrima y realmente de lástima de la iglesia hoy en día. Dígame cuál denominación. Y no hablo del catolicismo.
Dentro del protestantismo evangélico, ¿cuál denominación a nivel mundial? No hay. Uno que puede decir, bueno, este sí es un ejemplo de, al menos de reforma. No. La iglesia presbiteriana más grande en Estados Unidos es pro LGBTQ, pro Fidel Castro, pro Che Guevara, para que se den cuenta la miserable, paupérrima y desgraciada condición del presbiterianismo en ese país. Lo mismo el luteranismo evangélico. O la iglesia metodista unida, con ministros lesbianas, transexuales. Dígame, esos testimonios, y son las más numerosas. Obviamente que hay grupos pequeños entre ellos que están en desacuerdo, se han salido, se han sectarizado, rechazando eso. Pero son tan pequeños, cada vez que se sectariza un grupo, se hace más pequeño. Ya sea porque, oiga, ¿cómo voy a estar? Sí, es cierto, no van a estar en una denominación que predica el transexualismo. Pero cada vez que se van dividiendo a causa de eso, pierden poder, pierden influencia, porque se están dividiendo. ¿Me entiende lo que digo? Sí, divídanse, pero va a quedar más poquito y más poquito, y cuando haya más divisiones, no hay fuerza, porque cada uno va a decir, bueno, yo creo a mi manera, porque eso es. Oh, yo creo a mi manera. Oh, todo, mil personas que dicen yo creo a mi manera. Eso es el Estado. Por eso dice aquí, esto fue escrito en el año 1800, Robert McCain Machine, lo voy a poner después. La conversión de Israel significa vida al mundo. Así como nosotros hemos llegado a conocer, ¿no?, entre las colinas de Judá, que va a resplandecer, va a salir va a cambiar, y esto es cierto lo que dice aquí, esto fue escrito en 1800 y algo, 1800, él lo dio en una asamblea general en 1840, 1850. El remanente de Jacob, Israel, saldrá de en medio de mucha gente, así como la frescura de los montes en las mañanas salen al campo, van a salir de Dios. Las lluvias sobre el gras, sobre el jardín, sobre el campo. McCain, él pidió a la congregación, a su congregación, a que creen, estamos hablando de 1850, a que se establezca un comité con un interés grande para la conversión de los judíos. Eso fue en la asamblea en Irlanda. Estableció un comité para trabajar para la conversión de los judíos, porque ellos creían que una vez que los judíos se conviertan como nación, van a entrar y va a ser glorioso la tierra. Ellos creían eso. La conversión de los judíos va a ser la parte más gloriosa en el mundo. Eso lo dice Pablo mismo, en Cristo. Okay. No es aparte, separado, como dicen de personalismo, aparte. No es aparte. Es en Cristo. Cuando la mayoría de los judíos vengan al pueblo de Dios como iglesia, judíos y gentiles en Cristo, entonces va a ser algo glorioso. Yo no lo voy a ver, usted no lo va a ver, estaremos bajo tierra. En 30 años usted y yo no vamos a estar acá. Si usted todavía sobrevive y lo ve, oiga, bendecido usted. Pero por ahora no lo vemos, pero va a acontecer, la Biblia lo dice. ¿Qué más? Bueno, tengo aquí más de 100 citas, y me va a acabar tal vez demasiado. Me va a llevar demasiado esto. Un puritano, Richard Sibbes, puritano 1500 en adelante, de la Universidad de Oxford. Ustedes saben, hubieron más de 3000 puritanos en el siglo XVI y XVII, más de 3000 puritanos. Muchos de ellos vinieron a Estados Unidos. Próximo mes voy a hablar acerca de cómo los puritanos crearon esta nación cuando vinieron perseguidos de Inglaterra, puritanos calvinistas, ¿no? Estados Unidos es el producto de los puritanos que vienen de Europa, de la clase de esta misma línea de pensamiento y teología calvinista. Es lo mismo. Vinieron aquí y también luego vienen los presbiterianos, hicieron de esta nación una nación grande. Lamentablemente hoy en día está totalmente plagado, controlado de ateos, aborrecedores de Dios, LGBTQI, y la pregunta es cómo se volvió. Ese es un tema muy interesante y hoy día no es para eso. Pero aquí él dice, los judíos todavía no van a venir bajo la bandera de Cristo, dice, porque Dios los persuadió
¿no? Los puso todavía, dice aquí, ¿no? En ceguera espiritual hasta que la plenitud de los gentiles, que todavía no han venido, venga. Otra cosa muy importante, no solamente la plenitud de los judíos no han venido, la plenitud de los gentiles tampoco se ha completado. O sea que gentiles somos nosotros. O sea, dos cosas importantes que me estoy dando cuenta aquí. Que la plenitud de los gentiles, la gran masa de gentiles que van a venir al nacimiento, a la conversión, no se ha completado ese número. O sea, es más, la conversión de los judíos como nación no va a venir hasta que no se complete el número de gentiles. ¿Cuándo va a ser eso? No sabemos qué mes, pero podemos decir, de acuerdo a 1 Corintios 15, cuando todos los enemigos de Jesús se hayan sometido a sus pies. ¿Eso dice la Biblia? Eso dice la Biblia. Muchos tampoco saben eso porque esperan un arrebatamiento o rapto secreto que no va a suceder, no porque yo no quiera, sino porque la Biblia no lo enseña. No va a haber 7 años de tribulación y luego viene el anticristo. No, eso no enseña la Biblia. Lo que la Biblia enseña es justamente eso. Y lo voy a... Y aquí está, para que se den cuenta. Más o menos el tiempo, no en el sentido de mes, no en el sentido de año, sino de eventos. Este es el evento que dice Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, nuestras primicias de los que duermen. Él es la primicia. Porque ya que la muerte entró por un hombre, o sea, Adán, también por un hombre, Jesucristo, vino la resurrección de los muertos. ¿Se dan cuenta? Ok, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo seremos vivificados. O sea, los que creemos en Cristo. 23. Pero cada uno a su debido orden. Escuche bien esto. Cristo, en las primicias. Luego, ¿quién viene? Los que son de Cristo en su venida. ¿Se da cuenta que no habla de que primero el arrebatamiento? Porque no existe eso. Para Pablo solamente había un evento, la resurrección, ¿no? De los muertos, nada más. Ok. Dice, entonces, dice versículo 24, 25, tan simple lo hace Pablo. 2 eventos, la resurrección de Cristo, que ya sucedió, y lo que sigue es la resurrección de los muertos. Y luego vendrá el fin. Se dan cuenta que no existe de que 7 años. Disculpe, amigos dispensacionistas evangélicos, si usted cree eso, no es cierto, le engañaron. No existe, la Biblia no enseña eso. Y le engañaron. No le puedo decir otra cosa. Yo creía eso cuando era evangélico antes. Pero la Biblia no enseña eso, por eso ya no soy evangélico. ¿Ok? Y otras cosas más. En fin, y dice, y luego vendrá el fin. Cuando Él, Jesús, entrega el reino a Dios el Padre. Jesús reina ahora. Ahora, ¿cuándo va a reinar eso? ¿Cuándo va a terminar? Aquí viene. Cuando haya abolido, después que haya abolido, mire, todo dominio y toda autoridad y poder. Vuelvo a repetir. ¿Cuándo le va a entregar el reino al Padre? Cuando haya abolido, destruido todo dominio, autoridad y poder. Las naciones hoy en día, por ejemplo, no hay ninguna que pueda decir, bueno, honramos a Jesucristo. Si usted conoce a alguien, dígame. Mientras no veamos eso, no va a venir, no va a haber la entrada total de los gentiles y menos la conversión en masa a Israel. No va a haber eso. No, por eso digo, no lo vamos a ver. Usted se va a morir, yo me voy a morir bajo tierra, nos van a enterrar y se acabó. No lo vamos a ver. Puede tardar unos 1000 años más. Por eso digo, no es que como ladrón en la noche, ¿no? Muchos dicen, oh, ya viene Cristo, voy a dormir así con corbata. No, duerma sin corbata, porque no va a venir hasta que, dos cosas importantes, haya suprimido, abolido, destruido, ahí lo dice, todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso implica 2 cosas. 1, que la mayoría de los gentiles, la plenitud de los gentiles entraban al Evangelio, y 2, la gran masa de judíos vinieron al Mesías. Eso está ahí, porque Pablo lo dice en Romanos capítulo 11, lo que nos dice aquí en detalle. Y dice así, versículo 28, 26, 25, pues Cristo debe reinar, mire, debe, o sea que Él está reinando. Es un deber, es una obligación, Él debe reinar hasta que, otra vez al término del tiempo, haya puesto a todos sus enemigos, musulmanes son los enemigos de Dios, debajo de sus pies. Y esto no lo digo yo nomás, es inclusive hasta Lutero lo dijo eso. El mundo musulmán, que son unos billones, Israel son como no más de 7 millones, imagínense, no más de 7 millones. Chiquito, pequeñito. Pues, ¿qué cree? Jesucristo
va a destruir la religión del Islam. Obviamente va a destruir las falsas religiones también, budismo, hinduismo, pero la religión del Islam es la única religión en el mundo actual que rinde culto a Dios, decapitando a niños, bebitos. Los agarra y los decapita y los quema vivos. Es la única religión que en el nombre de Alá violan a mujeres de cualquier edad. Por eso yo digo, en Latinoamérica tal vez no lo sienten porque está lejos. Más sienten los gobiernos corruptos, ladrones de comunistas, ¿no? Presidentes totalmente delincuentes que están con ustedes. Pero si el Islam vaya, díganle, ¿sabes qué? Que no venga el Islam, díganle a Dios. Pobres las mujeres que sufren naciendo en Islam están en el infierno. Si usted es mujer y no nació ahí, dele gracias a Dios que no nació en un país musulmán. Esto es serio. Okay, eso es serio. Tan serio que las Naciones Unidas no quiere reportar las violaciones diarias que sufren, que hacen los padres a las niñas, a sus propias hijas, o el vecino, el tío. Y es tan natural que dicen, no, ¿cómo vamos a reportar esto? Así, literalmente. No lo van a reportar. No van a reportar. Y esto no viene hace 100 años, esto viene desde que apareció el Islam en el año 700 después de Cristo. Ya tiene más de 1400 años de existencia el Islam. Y salen muchos cristianos apoyando o dicen, sí, está de acuerdo, sí, está bien que hayan bombardeado. Qué asco da eso. Qué asco. Si usted piensa así, sale de mi página. Así se lo digo. Me da asco eso. Eso ni siquiera en una mente cristiana, ni en una mente normal. Es más, los izquierdistas aquí en Estados Unidos están totalmente asqueados de lo que hicieron los musulmanes terroristas en Israel. Y eso que ellos lo apoyan a ellos, porque ellos odian a Israel. Pero su odio no es tanto como el asco que les dio al saber que decapitaron a niños chiquitos y los quemaron vivos. Esto es serio, ¿ok? Esto es muy serio. En Estados Unidos aquí lo sentimos, la influencia, la permanencia de grupos terroristas, inclusive en las universidades, pero también al mismo tiempo la cantidad de judíos que salen y apoyar en contra de este mal político, social, religioso e espiritual. La batalla de Israel contra ellos es no solamente contra el terrorismo, sino contra fuerzas de la maldad. Solamente una religión de odio, de demonio, ¿no? Puede enseñar, ¿no?, a decapitar niños recién nacidos. Y niños. O déme usted una explicación. No hay otra religión que lo haga. Budistas no lo hacen, hinduistas no lo hacen. Son también religiones paganas, pero no hacen eso, que yo sepa. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque esto ha sido la práctica durante miles de años en el Antiguo Oriente, en el Medio Oriente. El asesinato indiscriminado de niños recién nacidos. Ellos están cumpliendo al pie de la letra lo que Alá dice en el Corán. ¿No ha leído el Corán? Yo tengo el Corán acá. Lo tengo en árabe, lo tengo bilingüe, árabe, inglés y también inglés. Lo tengo, lo he estudiado. Antes, cuando tenía amigos árabes, hablábamos del Islam. Conozco eso. Me enseñaron. ¿Por qué unos creen y otros no? Y por qué, de acuerdo al Corán, Alá pide que los más gloriosos, los que van a ir directo al cielo del Islam, son aquellos que matan en nombre de Islam. ¿Sabía usted eso? Matan. Para ellos eso es el Evangelio. Matar en nombre del Islam. Cuando le matan a ellos es violación. Pero cuando ellos matan en nombre del Islam es gloria a Alá. Bueno, no sé si arriba o abajo, pero es gloria a Alá. Esto es serio. No es solamente que Israel es malo con mucha gente. Bueno, nadie es bueno. Peor, ningún gobierno latinoamericano es bueno. Comparado a Israel, yo creo que Israel, el gobierno tal vez es mejor que los de Latinoamérica. Exactamente mejor. Así que no critique, arrepiéntase, humíllese y pida a Dios, como dice Pablo aquí. Pablo dice, él pide a Dios por la salvación de los judíos. Se acabó, nada más. ¿Ok? Bueno, más adelante, espero hablar más adelante ya directo acerca de lo que esos autores hablaron, presbiterianos, reformados, bautistas, todos ellos creían en la restauración nacional de Israel. Creían eso. O sea, no es algo raro, al contrario. Es algo que se enseña. Presbiterianos reformados creemos eso. Las confesiones les enseñan eso. Así que voy a orar y parte de mi oración va a ser por Israel.
Únase conmigo. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Con mucha humildad, Señor, perdona nuestros pecados. Tú eres un Dios de pactos. Hiciste pacto con Abraham, Isaac, Jacob, sempiterno. Parte de ese pacto es que tú vas a traer, Señor, por amor a tus patriarcas, a Israel a creer en Jesús. Tal vez yo no lo vea, porque falta todavía gran multitud de gentiles que vengan a tu poder. Mientras no se llene eso, no va a venir Israel. Destruye el imperio de la muerte de Satanás y que el evangelio crezca. Vengan todos, aquellos que tú has predestinado. Y no te olvides de tu pueblo. Y yo sé que no te olvidas porque todavía los amas. Así de rebelde, incrédulo, tú los amas por causa de los patriarcas. Destruye a los enemigos de Israel, destruyelos, religión maligna del Islam y a todos aquellos que se oponen a tu palabra, a tu pacto. Ten misericordia de un mundo dividido, de un cristianismo débil, fracasado, árido, pálido, sin fuerzas, irrelevante. Protege a los que realmente son tu pueblo. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Que la gracia del Señor sea hoy día en todo. Hagan un espacio. Oren y lean las Escrituras. Amén.